secretos escondidos, porque dice aquí en el versículo número 6, dice: Isaí engendró al rey David, y el rey David engendró a Salomón, de la que fue mujer de Urías. Durante la semana, cuando estoy dando los mensajes, hay hermanos que mandan sus comentarios. Ustedes se han dado cuenta, ¿verdad? Y uno de los que siempre me manda comentarios es Romy. Algunos de ustedes ya conocen a Romy. Gilmar, conociste a Romy, llegó allá a Jalisco. Y Romy siempre está ejercitando su mente. Y él dice: hermano, ¿verdad que cada vez que la mujer interviene, dice, quiere decir que ahí tiene participación la iglesia? Y es cierto, ¿verdad? Porque cada vez que Dios pone a una mujer, está implicada la iglesia. Entonces quiere decir que el rey David engendró a Salomón, de la que fue mujer de Urías. Ahí, en solo ese versículo, nosotros tenemos a David y a Salomón y a la iglesia. O sea que son aspectos que nosotros tenemos que aprender a interpretarlos, porque Dios esconde la palabra de Dios en esas historias tan pequeñitas o tan insignificantes a veces, y Dios esconde ahí secretos, ¿verdad? Como por ejemplo, imagínense ustedes, de David, que cometió adulterio y asesinato, de allí nace Salomón. Si nosotros no sabemos aplicar la Biblia, pues nosotros nos asustamos que Dios de un adúltero y asesino produzca un rey como el rey Salomón, y que lo produzca a través de una mujer. Pero la realidad es de que todos nosotros tenemos que entender que Dios no nos esconde ninguna realidad a nosotros, sino que nos pone ahí todas las cosas tal como son, ¿verdad? Y uno de los aspectos importantísimos, ya al pobre no lo dejaron entrar. ¿No te dejaron entrar? Oh, él es como Galo, que si no predica el pastor no viene. Si no predica el pastor no quiere venir, dice. Ya ves, ya tienes discípulos. Si no está su maestra, se viene de regreso. No, me acordé ahorita de Gaspar, que ya está con el señor Gaspar. Y Gaspar así hacía, ¿verdad? Él entraba por allá y miraba dónde estaba el hermano Carrillo, y como no me miraba, pasaba de largo por ahí y se salía por allá. Era mi discípulo preferido, él tenía preferencias, pero no debemos tener preferencias. Yo les he enseñado que no debemos tener preferencias, sino que debemos de escuchar siempre al que Dios pone, porque de esa manera aprendemos que Dios de todas maneras nos habla de con quien sea. Pero volvemos a nuestra lección. Entonces, ¿cómo alcanzan ustedes a ver a Dios? ¿Cómo alcanzan a ver a Dios? Por ejemplo, un hermanito me dijo, cuando estuve explicando de Salomón y de David, y le dije yo que podía poner, o sea, la triunidad de Dios es muy importante aprender a usarla, porque la triunidad de Dios se manifiesta también en las figuras. Y algo que nosotros debemos de aprender de la triunidad de Dios para aplicarla en las figuras es de que donde está el Padre, está el Hijo. Donde está el Hijo, está el Padre. Donde está el Padre, está el Espíritu y también el Hijo. Y donde está el Espíritu, o sea que ellos son indivisibles, indivisibles. No se pueden separar. Entonces, cuando usted lo aplica a las figuras,
no está jalando nada para interpretar a su antojo, sino que la triunidad de Dios la puede mover usted en determinado momento. Por ejemplo, aquí David y Salomón, nosotros podemos poner a David. Fíjense, si no tenemos cuidado, no podemos interpretar esto. Porque resulta que David engendró a Salomón de la que fue mujer de Urías. Entonces aquí nos ponen a Urías. Entonces ya tenemos a David, a Salomón y a Urías. Y tenemos a la iglesia. Solo, por favor, vean, porque esto es lindo, esto es maravilloso, pero tiene que aprender uno a usar la palabra correctamente. Solo miren ese versículo 6. Isaí. Ahí está Isaí como una raíz, porque él era una rama. Él engendró al rey David. Y el rey David engendró a Salomón de la que fue mujer de Urías. Si nosotros queremos aplicar a Dios ese incidente, porque es Dios el que produce a David, es Dios el que produce a Salomón, es Dios el que produce a través de la mujer de Urías. Pero fíjense, aquí hay 3 varones, David, Salomón, Urías y una mujer. Entonces nosotros tenemos que pedirle a Dios que nos dé discernimiento para colocar a cada uno en el lugar que debe de ir. Y entonces descubrimos que Urías toma el nombre del Padre. David toma el lugar del Hijo y Salomón toma el lugar del Espíritu Santo. Y quiere decir que es a través de la mujer de la iglesia que Dios produce a Salomón. Entonces aquí se matan 2 pájaros de un tiro, porque primero tenemos que ver la figura del pueblo de Israel, porque ellos eran del pueblo de Israel. Ellos pertenecían al pueblo de Israel, que es el pueblo que Dios nos pone de ejemplo para que nosotros interpretemos el Nuevo Testamento. Y fíjense que cuando uno lo va encajando, uno encuentra por qué cada uno es una figura de cada parte del Dios triuno. Por ejemplo, fíjense a Urías. Urías aquí es el verdadero papá de Salomón, porque dice que David engendró a Salomón de la que fue mujer de Urías. Entonces aquí, esto tiene que uno alcanzar a discernirlo, porque cuando uno estudia a José y a María, uno se da cuenta que Jesús, aunque dice la Biblia que José, porque miren cómo dice en el 16, y Jacob engendró a José, marido de María, de la cual nació Jesús, llamado el Cristo. Todos sabemos que aquí está la mujer otra vez, pero aquí tenemos que discernir que José, el marido de María, dice, fue engendrado de Jacob, pero aquí no dice que José engendró a Jesús, ¿verdad? Cómo es cuidadoso el Espíritu Santo, ¿verdad? Porque se nos haría bolas la Biblia si dijera cosas que nos perturban para interpretar. Por ejemplo, si aquí dijera, y Jacob engendró a José,
y José engendró a Jesús, entonces nosotros no entenderíamos toda la historia que nos cuenta la Biblia de que Jesús es producto del Espíritu Santo. O sea que José no es el papá de Jesús, aunque es el papá de Jesús, pero humanamente hablando, ¿verdad? Pero la Biblia registra que Jesús es hijo de Dios por medio de María. Entonces, cuando Dios pone a las mujeres que participen en estos engendramientos, nosotros tenemos que entender que debajo de esa letra nos está enseñando que Jesús es producido por medio de mujer. Entonces, entendemos que la iglesia va a producir a Cristo. O sea que así como aquí tenemos las mujeres literales produciendo a Jesús, ya entendimos la parte espiritual también, que Dios usa a la mujer para que sea dado a luz Cristo espiritualmente. Entonces, gracias a Dios que podemos ver. Y si ustedes se dan cuenta, dice que el rey David engendró a Salomón de la que fue mujer de Urías. Ahora, Urías era un hombre que, de acuerdo a la historia, él era puro, él era sincero, él era leal, él era mejor que David, porque David, él se fue a dormir a la puerta de David, porque dijo, ¿cómo es posible que tú me mandes a mi casa? Por supuesto que él lo estaba mandando a su casa porque quería que él estuviera con su esposa para que agarrara la culpa del embarazo de su esposa. Pero era el rey el que la tenía embarazada. Entonces, Urías es una persona mejor que David porque era fiel a David. Por eso Urías representa al Padre Celestial, porque la Biblia dice que mayor es el Padre que el Hijo. Entonces, toda la palabra de Dios es un rompecabezas que si uno no aprende a unirlo, entonces no descubre los secretos. Pero aquí el secreto que está escondido es maravilloso, porque nos muestra entonces a la triunidad de Dios, pero eso nos mete a cosas más profundas, porque ¿quién va a explicar que Dios es adúltero y asesino? ¿Verdad? ¿Cómo podemos explicar eso? ¿Cómo si a usted le dicen, por favor explíqueme, porque si David representa al Señor, representa a Dios, ¿cómo le aplica a usted que del adulterio de David y del asesinato de Urías le resulta a usted un Salomón? ¿Cómo lo explicarías tú, Dani? ¿Cómo lo explicarías tú? Que Dios agarra del barro y hace su creación y agarra no solo de lo bueno, sino que también agarra de pedacitos contaminados, del puta aquí, del ladrón acá, para crear un hombre leal. Porque nosotros tenemos que entender que nosotros venimos a este mundo afectados del bien y el mal, ¿verdad? El árbol que nos ponen ahí en el libro de Génesis, que es el del bien y el mal, ese fue el que nosotros comimos en la vida del Espíritu. Pero todo lo negativo que Dios pone aquí explica cosas y todos tenemos que saber que se refiere a lo que Él se hace pecado por nosotros. Sí. Ya les di. ¿Por qué el Señor no agarró a una mujer que no estuviera desposada? Sí, ¿verdad? Tuvo que ser María. Tantas mujeres que había. ¿Y por qué tuvo que escoger a María? ¿Y por qué tuvo que escoger a la mujer de Urías que ya estaba comprometida? ¿Y pero dime pues, ¿qué secretos sueltas? Y de ahí nació Jesús, Porque, pero estaba José todavía de María.
pero ¿qué secretos sueltas, pues? ¿Cómo es? Porque muchos cristianos no entienden a Dios, pero Dios se hizo adúltero y se hizo asesino por amor a nosotros. Y tú puedes decir con los versículos, el que nunca hizo pecado por nosotros se hizo pecado, como puso Chiriboga, puso ahí. Dice, estoy medio entendiendo, pastor, dijo, estoy medio entendiendo, dijo, porque, pues Oseas, dice, es el libro que explica que la esposa de Oseas es adúltera, y es la iglesia, y es Israel. Entonces, fíjense que en estas historias está Israel y está la iglesia. Porque miren, Salomón tuvo un hijo, el primer hijo se le murió. ¿Sí o no? Es la muerte de Cristo. Pero el otro vivió, es la resurrección de Cristo. Entonces, hasta que nos vamos metiendo a la palabra, es que vamos descifrando poquito a poco, porque Dios nos habla a nosotros de esa manera. Hace poquito les estaba explicando de que muchos no saben qué habló Cristo con el Padre Celestial cuando iba camino a la cruz. ¿Verdad? ¿Se recuerdan? ¿Verdad? Que les dije, para entender eso tiene uno que leer y descubres qué hablaba Cristo con el Padre cuando iba a la cruz, con la vida de Isaac y de Abraham cuando iban platicando que iban a la montaña donde lo iba a sacrificar. Ahí tienes secretos. Ahí están los secretos de, ya vieron que le preguntó a su papá, ¿y dónde está? O sea que el Señor Jesús le hizo esas preguntas a Dios cuando iba a la cruz y cómo, por eso él decía que pase esta copa, pero no como yo quiero, sino como tú dices, ¿verdad? Porque uno descubre por medio de ese diálogo entre Abraham e Isaac qué le decía él al Padre. Y él le dijo, no te preocupes, que Dios proveerá. Y si ustedes se dan cuenta, cuando él llega al monte, dice que ahí había en un arbusto estaba trabado el carnerito, y dijo, ahí está. Entonces ahí Dios te suelta secretos porque te muestra quién murió en la cruz. Porque algunos no saben si murió Dios. Y algunos se atreven y dicen, se murió Dios en la cruz porque Cristo es Dios. Pero si ustedes se dan cuenta, murió el Cordero. Pero allí el Cordero lo ponen aparte de Isaac. Entonces quiere decir que tenemos que estudiar para averiguar qué parte de Jesús fue la que murió. Y la respuesta está en todas las figuras. Como ahorita que le digo a Jorge, ¿qué secretos me sueltas? Porque tienes que ver secretos ahí. Ahí tienen que haber secretos, dice, el rey David engendró a Salomón de la que fue mujer de Urías. Y si Urías representa a Dios, ¿cuál fue la otra mujer que tuvo Urías? Yo les pregunto a ustedes, ¿cuál fue la otra? Ahorita los tengo usando sus sentidos. ¿Cuál fue? Porque si decimos que Urías es el Padre Celestial, ¿sí? ¿Quién fue la otra mujer antes de la iglesia? Israel. ¿Sí o no? Ustedes están muy calladitos hoy. La clase está muy profunda, ¿verdad? Está muy profunda. Es que pues yo siempre los meto a ustedes a cosas profundas de la palabra, ¿verdad? Para que se ejerciten y no vayan a aprender solo a ser cristianos religiosos. El cristiano que es religioso solo pide y pide y pide y pide. Si usted quiere saber que ya no es religioso, usted dice, Señor, que se haga tu voluntad.
Hermano, pero pida esto. No, porque a lo mejor lo estoy pidiendo mal. Mejor, Señor, que sea tu voluntad. ¿Verdad? Que sea tu... Porque los servicios de los cristianos, de la mayoría de cristianos, es solo pedir y pedir y pedir. Ustedes casi no van a encontrar servicios donde uno venga y solo dé. Porque es más bienaventurado dar que recibir. Y no estoy hablando de dinero. Estoy hablando de darnos nosotros. Darnos nosotros. Que cada vez que vengamos aquí, ustedes deben de leer los apuntes que yo les voy poniendo. Como por ejemplo, ahorita les puse que el año 23, muchos de nosotros tuvimos que haber experimentado en algunas áreas, ya tenemos que estar experimentando resurrección. Tal vez no todas, pero al menos yo se los digo porque yo sí experimenté en algunas de mis áreas, yo experimenté resurrección. Inclusive en los escritos que puse durante el año, les puse que la victoria es, o sea, puse algo así, pero se me olvidó ahorita, pero puse que la verdadera victoria es que ahora que llegamos quizá a la misma prueba, ya no caímos. Pasamos porque las pruebas se repiten. ¿Se acuerdan del caracol, verdad? Que uno va creciendo, pero las pruebas se le repiten a uno. Por eso es que muchas veces no hallaban agua. A pesar de que desde las primeras, desde Mara encontraron agua amarga. Después ya no hallaban agua, pero ese incidente se vuelve a repetir, pero se repite en escalas más elevadas. Ya cuando se van acercando a la tierra prometida, otra vez no hay agua, pero ya la reacción del pueblo no es la misma que cuando salieron. ¿Me explico? Pero la prueba la va a repetir Dios. O sea que a nosotros nos prueba y nos vuelve a probar para ver qué hay en nuestro corazón, dice. Entonces, en este año 2023, en algunas áreas, porque desde que empezó el año confesamos que era un año de testimonio en resurrección. O sea que Dios nos habló desde el principio del año 23 que era un año de experimentar resurrección. Yo no sé cuántos de ustedes experimentaron resurrección, pero yo les puedo decir mi testimonio, ¿verdad? Y ustedes pueden dar el de ustedes. Mi testimonio es que en algunas áreas, porque tengo muchas, como ustedes también, muchas áreas, pero en algunas de las áreas yo experimenté resurrección. Ya dije, wow, en esto soy victorioso. ¿Verdad? Como me dijo una vez a mí un hermano allá en Ecuador, estábamos platicando y dice, hermano, esa es para mí área vencida. Yo me recuerdo del hermano Roberto, era un hermano que era bien cercano a mí y me acuerdo que él me decía, fíjate que mi debilidad es que soy mentiroso, me dijo. Y fíjese que yo le digo a mi esposa, fíjate que casi todos los chapines somos mentirosos, le digo. Yo no sé si los mexicanos, le digo, también, ¿verdad? Le digo, pero la debilidad de muchos es ser mentirosos. Y ese hermano me decía a mí, fíjate que yo quiero que tú ores por mí porque yo no he podido dejar de mentir. Siempre, yo no quiero ser mentiroso. Y era salvadoreño. Así que los chapines, los mexicanos, los hondureños, todos somos mentirosos. Pero él me decía, yo no quiero mentir, fíjate. Pero ya me di cuenta que todo el tiempo miento. Me preguntan cosas, ahí voy con mi mentirota. Y tal, porque les contaba yo pues aquella anécdota de los diáconos que se juntaron y dijeron, contémonos nuestras debilidades. Dijeron, va. Y dice, no, eso no es bueno. No, hombre, dice,
contémonos nuestras debilidades y oramos el uno por el otro. Y pues, se convencieron. Y dice uno, bueno, pues yo, dice, pero no se vayan a burlar de mí, dijo. Y, por favor, si van a orar por mí, oren, pero ustedes mismos están diciendo que confesemos para que Dios nos libere. Dice, yo soy diácono y ustedes saben que a mí me gusta contar la ofrenda. Dice, yo siempre quiero contarla yo porque yo me llevo siempre, aunque sea un billetito de $20, me agarro en cada ofrenda. Dice, y aquellos, híjole, bueno, dice, pues, vamos a orar por ti. El otro, pues, ya que hermanos, dice, oren por mí, dice, porque yo soy mentiroso. Yo, de 10 declaraciones que doy, dice, 9 son mentiras. Y solo una, a veces, dice, es buena. Bueno, pues oraremos por ti. Y el otro dijo, ¿y tú? No, yo soy chismoso, dijo. Me encanta el chisme. Que no nos vaya a pasar así, ¿verdad? Pero el asunto es de que el año 23 es, ya solo nos quedan 2 días. Testimonio. Fíjense pues, porque yo creo que algunos de ustedes me oyen hablar y no disciernen lo que estoy diciendo. Testimonio del testimonio. Fíjense que el testimonio de Dios es la iglesia. Dios tiene un testimonio que tiene que testificarlo la iglesia. Testimonio en resurrección. Entonces, si usted tuvo victorias en algunas áreas, usted experimentó resurrección. Si no, usted va atrasado, porque este era el año para que usted lograra esas victorias. Los que no las lograron, pues se les va a acumular con el 24, pero es que el 24 es testimonio de la creación, porque el 4 en la Biblia es creación, cubre todo lo que es creación. Ustedes pueden usar todos los versículos de creación, que este año que viene es para eso. Por eso puse yo el Romanos 8, donde dice que la creación misma gime a una esperando la manifestación gloriosa de los hijos de Dios. Y ustedes saben que cuando se habla de la gloria en nosotros, manifestada es la resurrección totalmente tomando lugar en nosotros. Esa es la gloria manifestada. Pero si nosotros vamos de gloria en gloria y somos los que dice que la naturaleza misma gime a una esperando la manifestación gloriosa de los hijos de Dios. Entonces ahora esa experiencia de resurrección del 23 le va a subir Dios el volumen para que nosotros tengamos como criaturas una victoria en resurrección más elevada, porque el 25 va a ser testimonio de la criatura que tiene a Dios con ella. El 26 va a ser testimonio del hombre natural, por eso es posible que aparezca el anticristo, porque el hombre natural va a llegar a su máxima expresión en el 26, por los números, pues. Por eso yo le llamo la codificación aritmética de Dios, porque la Biblia está codificada, o sea que si ustedes la estudian con cuidado, ustedes se van a dar cuenta que cada determinado tiempo lo mismo vuelve a suceder, lo mismo vuelve a suceder, lo mismo. Por ejemplo, nosotros ahorita vamos a experimentar cosas que vamos a decir, ya viene el Señor, ya viene el Señor. Solo imagínense ustedes si en el 26 se manifiesta un gobernante global, nosotros vamos a estar asustados y vamos a decir, híjole, esto va en serio.
Y no sabemos si Dios en su gracia todavía va a esperar más tiempo, pero los números que estamos viviendo nosotros son pero cruciales. Y todo eso uno solo lo logra ver por medio de las figuras. O sea que debido a que nosotros hemos estudiado todas las figuras de la Biblia, es que podemos discernir muchas cosas y nos podemos dar cuenta de los secretos de Dios. Y cuando uno usa la Biblia para predicar la palabra de Dios en sus figuras, por muy confundido que ande o muy perdido o extraviado que ande, no anda tan perdido como otros que no tienen ni siquiera el ánimo de meterse a estudiar las figuras, ¿verdad? Pero digamos nosotros aquí, imagínense, ¿quién nos va a explicar a nosotros que de un adulterio, de un divorcio, porque aquí todas estas personas tuvieron que casarse? David se casó con Betsabé después que le mató a su marido. Ahora, ¿cómo podemos discernir nosotros un divorcio de Dios? En la Biblia está que en determinado momento él se divorció de Israel y dijo, no más, ¿verdad? No, Dios se divorció de Israel. Israel era su esposa del Antiguo Testamento. Y él se divorció y dijo, quiero mejor a mi morenita, a la iglesia. Pero ¿qué les parece que Dios se divorcia también de la iglesia? Porque en el milenio va a estar divorciado de la iglesia derrotada, pero se casa con la iglesia vencedora. Y al final, él recoge otra vez a su esposa que había desechado. ¿Verdad? Y por eso es que las figuras nos presentan a un Abraham con 3 esposas, ¿verdad? Con Sara, Agar y Sétura. Entonces todo eso nos va ayudando a entender a Dios, porque algunos no entienden a Dios, que pone no solamente lo que le pasó a todos estos hombres, sino que eso quiere decir todo lo que le pasó a él. O sea que esta es la historia de Dios, la historia de Israel y la historia de nosotros. A todos nosotros nos pasa lo mismo que a Dios. Todos nosotros hemos pasado por los fracasos que pasaron todos estos hombres. Un David que representa a Cristo porque prepara todos los materiales para edificar el templo, pero le dice Dios que él no puede edificar porque tiene sus manos llenas de sangre. Pero tiene un Salomón que es tipo del Espíritu Santo y dice, y tú sí vas a construir la casa. Y Salomón hace la casa. Entonces es un aspecto de Cristo, el aspecto del Espíritu Santo, porque es por medio del Espíritu Santo que Dios está edificando su templo, edificando la iglesia, ¿verdad? Entonces, pero gracias a Dios, pues, que a través de los personajes es que nosotros nos damos cuenta de una realidad espiritual. Entonces, Salomón es muy importante. Y en mis notas, cuando estaba escribiendo todo esto, puse, la Biblia es un arreglo divino impresionante. Así tuve que poner, la Biblia es un arreglo divino impresionante. Porque después que David recibió el perdón de Dios y el disfrute de su salvación, fue restaurado, oró por Sión para edificar los muros de Jerusalén, para el fortalecimiento del reino. Fíjese que todo lo que le pasó a David, él en el Salmo 51 lo menciona. Entonces, qué tremendo que Dios
tenga que hacer un arreglo divino para ayudarnos a entender a todo lo que Él se ha metido por amor a nosotros. ¿Verdad? Porque nosotros podemos ver a un David, ¿verdad?, que falla. Podemos ver a un David que manda a matar al esposo de Betsabé, pero no alcanzamos a ver la verdad que está escondida ahí, que es lo que Dios ha pasado con tal de rescatarnos. Porque Él rescata a la esposa de Urías, dice, es mi esposa. Se le muere su primer niño, un tipo de Cristo en la cruz. Y tremendo, porque Isaías dice que es un castigo. Solo imagínense ustedes que Dios se pone un castigo a sí mismo. Mas Él herido fue por nuestros pecados. Dice que todo el castigo le cayó. O sea que es un plan que, humanamente hablando, no lo discierne uno. Porque dice uno, pero ¿cómo Dios arregló esto, que esas historias le pertenecen a Él? ¿Verdad? Ustedes leen Oseas, y a Oseas, un profeta de Dios, le dice que su esposa es una prostituta y que Él se la dio y que la vaya a buscar. Y es Cristo buscándonos a nosotros. Porque nosotros éramos esa prostituta, pues nosotros prostituimos, porque ahora ya entendimos que desde nuestra preexistencia cometimos el error. Y venimos aquí y aquí nos está rescatando Dios. Para ser viernes estamos bien, ¿verdad? Y después vienen otros aspectos que los tenemos que discernir, porque el arreglo del Señor, hoy me tocó escribir de Roboam, que Roboam engendró a Abías. Aquí está, mire, dice, versículo 7. Salomón engendró a Roboam, Roboam a Abías y Abías a Asa. Pero resulta de que nos debe de impresionar que en la línea de Cristo no puso Dios a ningún rey de Israel, sino solo a los reyes de Judá. Si Dios quiere, ya más adelantito vamos a estar entendiendo, porque el reino de Israel se dividió. Y por un lado se fueron 10 tribus. Ustedes ya saben que eso es figura de la iglesia, porque Israel representa espiritualmente a la iglesia. Entonces, 10 tribus por un lado y 2 por el otro lado. El nombre de las 10 tribus es Israel y es el reino del sur. El reino del norte. Y el nombre de las 2 tribus es Judá y es el reino del sur. De los reyes de Israel, Dios no escogió a ninguno para que naciera Cristo. Entonces, ustedes que están entendiendo la predicación, de la mayoría de la iglesia no va a producir los vencedores. Los va a producir de un remanente chiquito, de Judá y Benjamín. Entonces ahí Dios nos está revelando, no vayan a creer ustedes que la mayoría de cristianos son vencedores. No, hermano. De la mayoría de los cristianos, Dios no va a escoger a ninguno para que sea vencedor. Pero de las tribus pequeñas, de Judá y Benjamín, de ahí va a sacar a los que van a dar a luz a Cristo. Por eso ustedes ven que aquí están. Y lo más impresionante es de que, porque yo estudié a todos los reyes, yo estudié a cada uno de los reyes que aparece aquí. Y cuando uno los lee en Crónicas y en Primero y Segunda de Crónicas, en Samuel y en Primero y Segunda de Reyes,
me sorprendí que hay 3 reyes de Judá que tampoco los tomó en cuenta. Y por eso aquí en letras chiquitas puse que hay 3 que no los tomó en cuenta de Judá. No tomó en cuenta a ninguno de Israel y a 3 de Judá no los tomó en cuenta. Fue a Ocosías, a Joás y a Amasías. Y entonces yo tuve que leer, porque para hablarles a ustedes de cada uno de estos, yo leo toda la historia de cada rey para sacar los remas, para ver por qué los puso Dios, y encontramos que todos eran buenos y malos. Buenos y malos, lo cual significa que eso nos da a nosotros una esperanza muy grande de que aunque nosotros somos buenos y malos, nos quiere tomar en cuenta para que nazca Cristo. Pero fíjese que elimina a 3. Y ya más adelante yo les voy a decir por qué los eliminó. Hace años que prediqué esos mensajes. Hace como 25 años que yo prediqué estos mensajes de los 3 reyes que Dios no tomó en cuenta, y están las características. Y me acuerdo claro de una de ellos, era que el que le daba los diezmos a Faraón Necao. Y eso me llamó mucho la atención a mí, porque representa a los cristianos que se gastan el dinero en las cosas del mundo en vez de derrocharlas en la vida de la iglesia. Porque aquí a veces nos volvemos muy... Y eso me sorprendió que el que le da los diezmos a Faraón lo excluyen de ser vencedor. Eso es tremendo. Digo yo, wow, eso asusta. Asusta que cuando uno se gasta el dinero de Dios en cosas del mundo, que Dios lo elimine de los que dan a luz a Cristo. Ahí si quieren lo leen, miren, está Ocosías, Joás y Amasías. Lean la historia de esos 3 reyes y ellos fueron eliminados. Ocosías, Joás y Amasías. Ocosías, Joás y Amasías. ¿Sí? Esos 3 no los dejaron que participaran en la genealogía de Jesucristo. Bueno, entonces el rey David dice que engendró a Salomón. En Mateo 1:6, ahí dice, David engendró a Salomón. Y si usted compara esa declaración con el registro que dice, hijo de Natán, hijo de David. Porque lo que vamos a entender es de que José y María, los 2 son descendientes de David. Y vamos a ir aprendiendo. Miren, a veces todas estas cosas a algunos les aburren pero si no aprendemos estas cosas, más adelante no vamos a poder aprobarle los cursos, porque tenemos que entender otros secretos más profundos. Pero si vamos entendiendo todos estos detalles, porque la meta del hermano Carrillo es que conozcamos bien la Biblia, que conozcamos todas las historias que están registradas, todos los reyes, todos los profetas, todos, hermano, porque esa es la única manera que nosotros vamos a ser personas que entienden verdaderamente lo que Dios quiere revelarle a su iglesia. Por eso no podemos ser flojos. Ya es tiempo que tiremos a un lado la flojera y que tomemos notas. Porque si no tomamos notas después, eso lo dijo el hermano Carrillo hace mucho tiempo. Pero fíjese que aquí en Lucas, con eso termino hoy, Lucas 3, 31, 32. Leamos Lucas 3, 31 y 32. Lucas 3, 31 y 32. Lucas 3, 31 y 32. Hijo de Melea, hijo de Mainán, hijo de Matata, hijo de Natán. Y el 32. Hijo de David, hijo de Isaí, hijo de Obed, hijo de Booz, hijo de Salmón, hijo de Naasón. Pero fíjense, dice que Natán es hijo de David.
Natán, hijo de David. Dice, regrese al 31, porque aquí solo dice hijo de David, pero Natán, miren, hijo de Natán, hijo de David. Natán era hijo de David y Salomón era hijo de David. Pero de Natán, al leer uno bien despacito esto, uno se da cuenta que de la genealogía de Natán nace María y de la genealogía de Salomón nace José. O sea que Salomón no es un patriarca directo, pero David, su hijo Natán, sí es directo, porque de Natán nace María. Y de Salomón nace José. O sea, son dos líneas diferentes, pero los dos son hijos de David. Salomón es hijo de David y Natán es hijo de David. Y la línea de Natán es para que nazca María y la línea de Salomón es para que nazca José. ¿Ay? Los dos son descendientes de David. Amén. Por eso es que Cristo es de la tribu de Judá, porque los dos vienen de David, que es de Judá. Amén. Bueno, entonces vamos a dejarlo por ahí hoy y pidámosle a Dios que nos ayude a discernir tantos secretos, porque son muchos los secretos que están escondiditos y que nosotros tenemos que irlos viendo así despacito en estos nombres. Ya pues entendimos el 6, entonces ya podemos entrar al 7 de que Salomón engendró a Roboam. Amén. Pastor, para entender la importancia de esto, hijo de Natán, hijo de Mainán, Sí, es como decir, póngase en el Tercer Testamento, que sea el hijo de Jorge. sí. O sea, Dios escoge a Jorge y escoge a Meli, y así va mencionando, pero a mí no me escoge, porque, Sí. o sea, Porque le das los diezmos a Necao. o porque me porto mal, o porque, etcétera. Entonces, por eso hay que estar ordenados, para Sí. que Dios lo escoja a uno, para que seamos parte de la genealogía de Y a pesar de que nosotros no tenemos nada que ver en eso, o sea que no es por nosotros. El plan lo diseña Dios y por eso dice a Jacob amé y a Esaú aborrecí. no depende de Esto no es del que corre ni del que quiere, sino del que yo tengo misericordia. Entonces nosotros por eso debemos de vivir humillados bajo la poderosa mano de Dios, porque yo no quiero ser eliminado. No sé si ustedes quieran ser eliminados, pero yo no quiero ser eliminado. Yo quiero ser vencedor. Yo quiero que Dios produzca en mí, porque Él es el que lo produce. Yo quiero que Dios produzca en mí y como ya me di cuenta que no es porque soy bueno que me va a escoger, sino que tiene que haber otra razón. Porque Él no te escoge porque eres bueno. Es más, escoge más a los malos que a los buenos. Pero tampoco podemos decir, entonces voy a ser malo para que me escoja, porque entonces puede ser que se deslice y que no logre lo que Dios quiere hacer. Pero una cosa sí es cierta. El que me busca, dice Dios, me halla. Dice, cercano estoy a los que me buscan. Por eso yo siempre les he dicho a todos, solo ama a Dios, hermano. Ama al Señor con todo tu corazón, con toda tu mente y con toda tu fuerza. Y lo demás Él se encarga de producirlo. Yo estoy segurísimo que cuando estemos en el reino, nos van a preguntar, ¿y cómo llegaste? A saber cómo llegué, pero llegué. Porque el único que me podía hacer llegar es Dios y aquí estoy. Y yo sé una cosa y esas se las he dicho siempre a ustedes. Si Dios les declara a ustedes todas estas cosas, es porque Dios les quiere dar participación de ellas. Porque Dios no le va a declarar a usted tantas maravillas y tantos secretos si no lo quiere tomar en cuenta. Yo soy dichoso y por eso le doy gracias a Dios, porque en el reino
van a estar los que eran cojos, mancos, tuertos. Tuertos, ¿por qué? Porque dice que si nuestro ojo es ocasión, hay que sacrificarlo. Porque es mejor entrar sin un ojo que con los dos y perderse. Si entras con muletas y sin pata, qué bueno, porque sacrificaste esa pata. Si entras sin mano, mejor entrar sin mano, dice, y no estar completos y quedarse afuera. Entonces esto es de amar a Dios con todo el corazón. Es lo único que Dios nos pide a nosotros, que lo amemos y que Él produce circunstancias para que nosotros seamos aprobados. Por eso ámalo, ámalo, ámalo. No sé si tiene alguna pregunta alguno o ya va a dormir tranquilo. Quiere decir, se puede aplicar, por ejemplo, comenzamos en Abraham. Sí. Abraham nos muestra dos tipos. Uno es de la carne y el otro es de la promesa. Sí. Nosotros nuestra vida en la iglesia la comenzamos aceptando a Cristo, pero mundano. Pero Dios nos demuestra que más adelante cuando producimos por medio de que aceptamos a Cristo, que se hace pecado por nosotros, ahora está usando otras dos líneas, pero ya positivas, que se puede aplicar al espíritu y al alma ya ganadas para Cristo, para dar a luz a Cristo y reinar en el milenio. Sí, sí, porque aquí te pone todas las fallas de los hombres y los tomó en cuenta. Sí, o sea que nunca lo negativo nos va a eliminar. Por eso les digo que como Dios es soberano hay que amarlo. O sea que no nos debemos de preocupar cómo es que se llega, sino que, exacto, todos nosotros somos de fe. Si ustedes tienen fe que van a llegar, van a llegar. Sí, sí. Es que aquí tiene que ver nuestra fe. ¿Sí? Y nosotros nos movemos por fe. ¿Ya viste que en Hebreos 11 puso a hombres que eran fallones y los puso como campeones de fe? O sea que lo que en sí pues debemos de entender es que no lo decidimos nosotros, sino que lo decide Él. Ya viste que Lot era un perverso y lo tiene como justo. Jacob era Rahab la ramera. Tamar tuvo que hasta hacerse prostituta y la tiene. Es más, dice Judá que era más justa que él. Pedro negó a Jesús y cuando resucitó Cristo, al primero que dijo que le avisaran que resucitó, dijo, díganle a Pedro que ya resucité. Entonces nosotros no somos eliminados por nuestra debilidad y nuestra falla. Eso no nos elimina. Hay otras cosas que lo eliminan a uno, pero lo ruin y fallón no lo elimina a uno. Es más, Jesús dijo, las prostitutas, los ladrones, los mentirosos van adelante. Por eso no hay que ser religioso, porque ahí hay peligro. Hay peligro en ser religioso. A Faraón Necao. Todo porque nosotros nos diezmamos a Dios todo. No solo nuestro dinero, nuestro tiempo, nuestra persona, todo es diezmo. La gasolina también. Este siempre anda buscando excusas con Necao. No, pues tú, es que esos son tratos de Dios. Sí, sí. No, tu tiempo, Dios se agrada que nosotros nos salgamos de ver televisión y salgamos de estar en la casa bien cómodos ahí y venir a sacrificarse aquí. Eso lo ve Dios. Eso es sacrificio. ¿Sí? Imagínate, Dani viene desde el desierto alto, maneja y todo. Eso lo ve Dios. Sacrificio.
¿Sí? Porque dices tú, yo quisiera ser como Dani, has dicho. Sí. No, admiraba el Cristo en Dani que lo hace venir de tan lejos. Porque eso es lo que nos hace llegar acá. Exacto. Amén. Gloria a Dios. Que Dios me los bendiga, Dios me los guarde y nos vemos, si Dios quiere, el 31 en la...